La protección civil es en su esencia una tarea compartida. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, aprovechando especialmente este periodo estival, queremos profundizar en todo lo que tiene que ver con emergencia, ya no solo a nivel regional, sino concretamente aquí en la isla de La Palma, y aprovechando también la presencia o la visita por aquí por la isla del viceconsejero de emergencias, de Marcos Lorenzo, pues hemos aprovechado para hacerle una pequeña entrevista. Viceconsejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien hallado, como en casa en ningún lado, ¿no? Desde luego que sí, muchísimas gracias por atender a Onda Cero La Palma, viceconsejero. Bueno, yo creo que también para romper un poquito el hielo, la semana pasada tuvimos la oportunidad, que además coincidimos en esa danza de los enanos, cómo está viviendo un tijarafero, un palmero, estas fiestas lustrales de la Bajada de la Pues Virgen. con ilusión doble, porque se nos había resistido el poder celebrar esa bajada, ¿no? por lo que todos sabemos, por la pandemia, y parece que no, pero haber acumulado esos dos lustros, parece que se han acumulado dos lustros de ganas también de poder vivir la bajada. Yo, me quedaba asombrado de la afluencia, tanto no solo la danza de los enanos, sino el minué y todos los actos que se han ido desarrollando durante estos últimos días de la Semana Grande, sobre todo, y es impresionante las ganas de participar de la gente, ya no solo de la isla, sino también gente que viene de fuera, y sobre todo lo bonito que es tener como referencia del lugar de encuentro la bajada, ¿no? Para muchas familias, que hay gente desplazada a otros países, que vengan, que participen, que se encuentren en estos días, es como a nivel pequeño, lo mismo que nos pasa a nosotros con las fiestas de Candelaria en Tijarafe, para la isla de Palma, para todos los palmeros, pues estas fiestas lustrales suponen un lugar de encuentro importantísimo. Viceconsejero, vamos a meternos, como decía, de lleno en este periodo estival, porque el Gobierno de Canarias el mes pasado, en el mes de junio, activaba esa campaña contra incendios forestales. Me llamó especialmente la atención que vamos a contar con más de 2.000 efectivos. ¿Cómo se vaticina, ¿no?, si tuviésemos una bola de cristal, este periodo estival, sobre todo teniendo en cuenta que las temperaturas están cambiando, que se produce ese incremento de las temperaturas bastante significativos, que estamos viviendo ya no solo un cambio climático sin precedentes, sino que ese cambio climático es un síntoma más de una crisis ecosocial mucho mayor, viceconsejero? Efectivamente. Pues haciéndonos eco de aquel dicho que tiene que ver, que dice, ¿no?, que los incendios se apagan mayormente en invierno y no en verano, esa planificación, fruto de esa planificación de todos esos meses de trabajo, es la presentación de la campaña de incendios de este año, que de alguna manera, en colaboración, como no podía ser de otra manera, con todos los actores integrantes de los operativos de extinción y prevención, que tienen que ver con los cabildos, tienen que ver con los ayuntamientos, tienen que ver con el propio Ministerio, el Estado, y también evidentemente el Gobierno de Canarias. Llevamos, pues como digo, varias reuniones de preparación dentro del ámbito normativo y de programa del Plateca, que es el plan de riesgos, el plan de protección civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, y dentro de eso el plan específico de incendios, que es el Infoca. Bueno, pues dentro de las reuniones que hemos desarrollado a través del Infoca, se han ido poniendo al día, actualizando tanto la participación de los medios por parte de los distintos operativos que lo conforman, como ir afinando siempre. Hay cuestiones que afinar en situaciones de operatividad, de comunicaciones, etcétera, novedades que ir aportando a las propias operativos y campañas también de prevención. Y ahora, a partir de esos primeros días de junio, pues hacíamos oficial ese comienzo, vamos a decirlo así, de la campaña de verano, de la campaña de incendio. Me gusta más hablar de campaña de verano que de incendio, pero es mejor que no tengamos incendios, ¿no? Pero es para eso fundamentalmente, porque, como digo, el trabajo también se desarrolla previamente. Y yo en esto quiero además poner de manifiesto la importancia de las campañas de comunicación, del esfuerzo que hacen también los medios de comunicación en transmitir todas esas ideas a la población, de autoprotección en primer lugar, de tener, sobre todo aquellas personas que, en el caso particular de ya como la isla de La Palma, que tenemos muchas zonas de interfaz de poblaciones que viven en esa zona medio camino entre el monte y la zona netamente urbana, que son muy peligrosos los incendios. Ahí hemos vivido varios, desgraciadamente, en los últimos años en la isla de La Palma. Vivíamos ese primer incendio de interfaz casi urbano en el municipio del Paso en el año 21, que, como ocurrió poco tiempo antes del volcán, a veces se nos olvida, y que fue
quizás uno de los más recientes que hemos tenido, donde hemos visto que también a través de zonas que están bastante antropizadas también camina el fuego, si hay viento como el que había en aquel momento y se dan las condiciones de calor y sequedad que había. Posteriormente, en el año 23, tuvimos también el incendio de Punta Gorda y Tijarafe, que también se quemaron viviendas. O sea, estamos entrando en una fase nueva de esos incendios que afectan ya a la seguridad, más directamente, ya no solo al monte, a la parte netamente forestal, sino también lo que es más peligroso, y es lo que nos tenemos que ocupar desde el punto de vista de protección civil, a las personas y sus bienes. Pues haciéndonos eco de todo eso, como digo, es loable el esfuerzo que hacen muchas administraciones, y quiero poner de manifiesto la que hacen específicamente también los ayuntamientos de Canarias, especialmente aquellos que están pues amenazados, ¿no?, de este tipo de incidencia a los incendios, de proponer a sus vecinos y vecinas que limpien los terrenos que están alrededor de sus casas, que mantengan un perímetro de seguridad limpio, que eviten plantar especies arbóreas o demás que sean pirófitas, o sea, que faciliten la propagación del fuego, de acumular elementos combustibles cerca de espacios vitales. O sea, todo eso, tener vías de evacuación dentro de la propia propiedad claras, tener las cosas preparadas, tener un sistema de riego, todo esto, tener tomas de agua al exterior, todas esas cuestiones, todas esas recomendaciones. Empiezo por ahí, ahora vamos a la parte institucional, lo que tiene que poner la administración, pero es muy importante hacer hincapié en esa parte de la autoprotección, de lo que pueden hacer las personas. Y de lo que podemos hacer las administraciones, pues poner más medios. Hemos ido en estos últimos años sumando medios a esa campaña. En este año tenemos más de 2.000 efectivos en toda Canarias vinculados directamente con la extinción, tanto desde el ámbito de las distintas agrupaciones de protección civil, pasando por los operativos de medio ambiente de los cabildos, las BRIFOR, como en el caso de Tenerife, o los PRESA en el caso de Gran Canaria, la EGRIF del gobierno de Canarias, la BRIF por parte del Estado, del Ministerio de Transición Ecológica. Se suman también más de 200 motorizados y 18 aeronaves, helicópteros, salvo uno, son 17 helicópteros y un avión de ala fija, un Air Tractor con base en La Gomera, que son los que hemos tenido, eso sí, en estos últimos años a disposición en Canarias durante esta campaña, que en principio se extenderá hasta el mes de septiembre, y en función de un elemento básico que no depende de nosotros, que es también la climatología, de cómo se presente la evolución climática de este verano, pues a lo mejor la campaña se alargará un poquito más o no. Viceconsejero, a lo largo de su respuesta hacía usted referencia precisamente al Plateca, y a mí me consta que existe esa intención de iniciar ese proceso de diálogo precisamente para actualizar este plan territorial de emergencia de protección civil de Canarias, y también contar, por supuesto, con la cooperación de los cabildos insulares. Pero de entrada a mí también me gustaría saber principalmente ¿cuál sería la importancia de este plan y cuáles son las novedades que se van a incluir en el mismo? Bueno, fundamentalmente el Plateca, hay que decir que es un documento de planificación acerca de los riesgos y la protección civil frente a las emergencias en Canarias, que está vivo. El Plateca, como un plan de ordenación, vamos a hacer el símil, ¿no?, con un plan de ordenación territorial, tiene necesariamente que ser un instrumento vivo. O sea, no un instrumento que es cambiante en función de elementos tan básicos como el peligro y el riesgo. Es decir, el peligro son los elementos a los que estamos expuestos y que pueden suponer un riesgo para la población, y el riesgo es la conjunción de ese elemento externo y la propia situación, en este caso de la población, de vulnerabilidad. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque como esos dos elementos van cambiando, el peligro puede ir cambiando. De hecho, pongo el ejemplo del cambio climático, va aumentando el peligro en función de que nos vamos yendo hacia un escenario mucho más cálido, de periodos de sequía más persistentes, etcétera, menos lluvia. Pues también, por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo, el aumentar la población en determinadas zonas, en determinados sitios o determinadas actividades puede aumentar ese riesgo en confluencia con ese peligro, ¿no?, y esa vulnerabilidad. Por eso, como son elementos cambiantes, el Plateca tiene que serlo también. Y estamos precisamente metidos dentro de esa dinámica, y tenemos claro que no puede ser un plan que venga exclusivamente de arriba hacia abajo. Tiene que ser un plan que tenga en cuenta a los actores que participan de todo lo que es la gestión del riesgo y de la protección civil, de la minimización, en este caso del riesgo, y todo lo que tiene que ver con la protección de las personas y sus bienes en Canarias. Los cabildos juegan un papel importante en eso, y precisamente en la reunión que hace unos días mantenía el titular del área, el consejero Manuel Miranda, con los cabildos, pues les informaba ya no solo de esa propuesta de modificación del Plateca, que ya hay un borrador que se presentó en diciembre del año pasado. Tenemos también un elemento
importante al que adaptarnos es externo, en este caso, ya no solo directamente vinculado con la realidad de los peligros y los riesgos en Canarias, sino que tiene que ver con la normativa estatal. Hay una norma básica de protección civil que ha cambiado y que tenemos un tiempo para transponer las cuestiones que haya que trasladar a la planificación regional o, como en este caso, de cada comunidad autónoma. Tenemos unos cuantos meses para poderlo hacer. Canarias ya ha empezado esa tarea. Y nosotros pues estamos plenamente también metidos en ella, informando también, no solo recibiendo input de cuestiones de mejora, sino informando a los cabildos de cuáles son las que nos obliga ese cambio dentro de la norma básica de protección civil y que básicamente pues desliga también un poco las situaciones operativas de lo que significa la gestión de la emergencia. Hasta ahora, por ejemplo, hemos hablado de situación de prealerta, de alerta y alerta máxima, ¿no? Dentro de lo que es una emergencia. La nueva norma básica contempla algo que ahora lo vamos a ver como una cosa lógica, pero que no estaba y que además aquí en La Palma lo hemos sufrido mucho y tiene que ver con la fase de reconstrucción, por ejemplo. Hay una fase posterior a cada una de las emergencias que tiene que ver con la reposición de infraestructuras, que tiene que ver con la reposición de bienes y una fase de reconstrucción que no estaba contemplada hasta ahora dentro de lo que era la planificación porque no estaba en esa norma básica, ahora se ha integrado. Y yo creo que en buena medida, en parte por ejemplo de lo que nos ha pasado aquí en La Palma, no digo ya lo que ha pasado por ejemplo en Valencia con el tema de la Dana, que también está esa fase, ¿no? Hay una fase previa a la emergencia, de preparación y demás, en el caso de que sea algo que podamos ver venir, que va a suceder, la parte de la gestión de la emergencia en el medio y esa nueva parte que es la parte de la reconstrucción después. A nosotros desde Onda Cero La Palma, viceconsejero, también nos gusta ser portadores de buenas noticias y yo creo que una buena noticia es precisamente ese, que lo tengo por aquí apuntado, ese inicio, esa puesta en marcha de ese programa piloto para el uso de drones de rescate en las playas, sobre todo teniendo en cuenta ese dato que manejamos del año 2024, que son más de 70 personas, 72 personas las que perdieron la vida por ahogamiento en nuestras costas, pues es importante que contemos con este tipo de programas. Este año 2025 ya son más de 30. ¿Nos podría explicar exactamente en qué consiste este programa? Sí, hay que decir que desde luego para nosotros es una gran preocupación porque junto con los accidentes en carretera es la mayor fuente de incidencia desgraciadamente mortales que tenemos en Canarias. No hay que olvidar que somos lo que somos, una comunidad insular, tenemos 1.500 kilómetros de costa en toda Canarias, son muchos puntos que es difícil a veces de vigilar, pero tenemos que hacer el esfuerzo entre todos. Ahora iré a la parte concreta, ¿no?, de este proyecto piloto con el tema de los drones, pero es importante también transmitirle a la gente que nos encontramos en un proceso de trabajo junto con la Federación Canaria de Municipios para poder elaborar una nueva norma, un decreto de ley que regule de alguna manera todo lo que tiene que ver con la protección y el salvamento en playas, en las zonas de costa, que hemos habilitado partidas también para colaborar con los ayuntamientos para poder hacer frente a los gastos de esas situaciones de mejora o de elementos que se colocan para la seguridad en las costas, que hemos estado repartiendo por toda Canarias, dispositivos que se denominan One-Up, que son dispositivos salvavidas que de manera compacta se lanzan al mar y cuando tocan el agua se convierten en un salvavidas, que sirven también para poder llegar de manera rápida y a situaciones en las que con un dispositivo convencional ya inflado pues no llegaríamos, ¿no?, lanzándolo. Y una vuelta de tuerca más que estamos precisamente probando en las playas del norte de Fuerteventura, en la zona del municipio de La Oliva, concretamente las playas de Corralejo, que tiene que ver con la posibilidad de lanzar este tipo de dispositivos que te comentaba que se inflan en contacto con el agua, pero desde un dron. Entonces, lo tenemos este verano en modo de prueba, pero visto la viabilidad que ya ha sido testada directamente allí, estamos viendo que es una buena solución que puede servir para complementar todos los demás servicios de socorrismo con los que cuentan las costas canarias y también las medidas de protección y demás. Aún con todo, sigue siendo fundamental. Vuelvo a lo mismo que comentaba antes en la parte del fuego, las situaciones de autoprotección, es decir, de tener conciencia de autoprotección. Muchos de esos accidentes son evitables si nos acercamos a la costa como decimos aquí, con respeto, ¿no?, hacia el mar, no con miedo, pero sí con respeto hacia el medio marino.
No solo es un consejo para los que estamos aquí, es un consejo que tenemos que hacer llegar también, y estamos trabajando también en una campaña para poder trabajar junto con el sector hostelero canario en trasladar este mensaje a las personas que nos visitan en sus hoteles, en sus lugares donde vienen a pasar sus vacaciones, que tengan esa información a la mano y que tengan en cuenta siempre que hay que acercarse con mucho cuidado a la orilla, hacer caso evidentemente cuando hay una bandera roja, cuando hay indicaciones de no bañarse. Hay una aplicación desarrollada por la propia Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias, Infoplaya, donde a tiempo real también se sitúa un poco cómo se encuentran las condiciones de las playas de Canarias, las que están dentro del catálogo, y yo creo que con toda esa información a la mano podríamos evitar con un poco de responsabilidad y de cuidado pues muchos de los desgraciados accidentes que se producen en nuestras costas. El mes pasado, ya para ir terminando esta entrevista, viceconsejero, coincidíamos también en una convocatoria, pocos días después de ese cero energético que sufrió la isla de La Palma, y una compañera periodista, se lo comentaba también antes de empezar a grabar esta entrevista, le mostraba su preocupación, ¿no?, por el hecho de que, bueno, que la isla de La Palma podía estar sufriendo ese cero energético, pero que al mismo tiempo la ciudadanía se veía poco menos que sin comunicación, porque todos sabemos que nuestra red, que los teléfonos fallaron, no nos podíamos llamar unos a otros. ¿Cuál sería la herramienta de la que la ciudadanía podría disponer para, por ejemplo, ante una emergencia, poder llamar, poder reaccionar, poder, bueno, en fin, buscar una solución? Claro, todo lo que desde luego nos ha servido para conectarnos de manera increíble, como nunca antes en la historia de la humanidad, del mundo y demás, que son esos los smartphones, ¿no?, que los tenemos todos encima y estamos tan acostumbrados a ese tipo de tecnologías que si fallan se produce un problema enorme. Hablábamos antes del Plateca, pues precisamente dentro de los riesgos a los que estamos expuestos, los peligros a los que estamos expuestos, uno de ellos, en este caso, es el de los servicios básicos, y se considera hoy por hoy un servicio básico las comunicaciones a nivel pues de telecomunicaciones, ¿no?, a ese nivel. Es verdad que a partir sobre todo de lo que pasó en ese cero energético en la península, aquí no nos afectó directamente en cuanto al fluido eléctrico, pero sí es cierto que en cuanto a las comunicaciones afectó a unas compañías más que a otras. Afectó mucho la caída de los centros, en este caso de señalización, que así se llaman, que dirigen las llamadas, el tráfico de llamadas, y que están situados en la península ibérica. Al caer allí el fluido en esos centros y agotarse las baterías, que tenían una duración de unas cuantas horas, se fueron cayendo en cadena todos esos nodos de comunicación y afectó a las comunicaciones en Canarias. Y nos vimos con la dificultad de podernos conectar incluso con la ciudadanía. O sea, si la ciudadanía tenía un determinado terminal telefónico, no podía llamar o no había canal de entrada a las salas del 112 para comunicarse. Las salas estaban funcionando, esto es algo que hay que aclarar, las salas nunca dejaron de operar, pero no tenían el canal de entrada para lo principal, que es atender las llamadas a las personas. Ante eso, ¿qué se habilitó? Pues lo que teníamos a la mano era reforzar a través de la coordinación con emisoras, evidentemente con la red de emisoras de emergencia de Canarias, la RESCAN, con todos los operativos de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto locales como regionales como nacionales, para que reforzaran las patrullas en la calle, para que la gente, en caso de tener un problema, pudieran referírselo a estas patrullas móviles, vamos a decirlo así, y a su vez, a través de emisoras, poder contactar con las salas, acudir directamente a reforzar, en este caso, la operatividad de los centros de salud de emergencia, con urgencias, perdón, con atención de urgencia, para el caso de que fueran emergencias sanitarias, pudieran ser atendidos allí. Y desde luego lo que estamos trabajando ahora mismo es en protocolos que mejoren, junto con esas compañías telefónicas, pues el poder garantizar que, aunque se caiga, vamos a decir así, la mayoría de las comunicaciones, se mantengan las básicas que tienen que ver con las llamadas de emergencia. Igual que nos pasa muchas veces el teléfono que pone solo llamadas de emergencia, ¿verdad? Pues que se garantice que eso siempre va a estar funcionando. Independientemente de eso, ya a nivel interno, esto depende de una negociación con compañías privadas, pero dentro de las comunicaciones internas hemos tenido ya varias reuniones en este caso con la Dirección General de Transformación Digital, cuya directora es una palmera como Guadalupe González Taño, y trabajamos de maravilla con ella en poder fortalecer esa red de RESCAN, de emergencias de Canarias, de emisoras, pero también fortalecer la propia comunicación interna dentro de nuestras salas. Vamos a tener operativo dentro de poco tiempo un cable submarino directo para tener comunicación
información directa, que no se nos caiga nunca, entre, en el caso de caídas de comunicaciones vía satélite de otro tipo, entre la sala de Gran Canaria y la sala de Tenerife. Y firmamos precisamente con el ente de Radio Televisión Canaria, hace pocos días, un acuerdo para poder tener salida a través de los medios del propio ente hacia todos los medios de comunicación, en el caso de que hubiera alguna caída de comunicaciones, de aquellas informaciones de protección civil que nos interese en cada momento trasladar a la ciudadanía y que tengamos siempre ese canal abierto. Viceconsejero, pues tomamos nota de toda la información relevante que nos ha compartido. Por supuesto, agradecerle que nos haya atendido nuevamente a Onda Cero La Palma. Gracias por visitar la isla de La Palma, por estar en su casa. Siéntase, por supuesto, bienvenido y que siga disfrutando de estas fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.